Bien, chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Y ahora sí vamos a comenzar la clase, ¿sí? Bien. Tienen ahí el día de hoy, nos toca ver nociología y epistemología, que son dos disciplinas filosóficas que están hasta cierto punto relacionadas, ¿no? Pero recuerda que son diferentes. Vamos a ver primero nociología, ¿sí? Básicamente vamos a ver los problemas que aborda la nociología y luego vamos a ver epistemología. ¿No? Fíjate, la nociología es una disciplina filosófica, como ya sabes, y el término nociología proviene de dos términos griegos, dos voces griegas. Gnosis, que significa conocimiento, y logía, que viene de logos, que significa teoría o estudio. Es decir, la nociología es el estudio del conocimiento o de los problemas que conciernen al conocimiento, ¿sí? Entonces, esta disciplina filosófica va a abordar distintos problemas. Por ejemplo, el problema de la verdad también es un problema que aborda la nociología, ¿sí? Pero el día de hoy nosotros básicamente vamos a ver dos problemas. El problema de la posibilidad y el problema del origen, ¿ya? A ver, voy a retroceder acá por si es que no, si quieren tomar una foto o algo, ¿sí? Entonces vamos a ver dos problemas, repito, ¿ya? El problema de la posibilidad del conocimiento y el problema del origen del conocimiento, ¿ya? Fíjate, este es el primer problema de la posibilidad, y luego vamos a ver el problema del origen. A ver, el problema de la posibilidad significa que la nociología se pregunta por si es posible conocer el mundo, la realidad. ¿Qué tanto el hombre es capaz de conocer? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿El hombre puede conocer el mundo? ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿podemos conocerlo de manera absoluta, perfecta? ¿Conocemos la realidad tal y como ella es? ¿O más bien nuestro conocimiento siempre es parcial, es decir, es relativo, limitado, incompleto, ¿no? Esas son las dos posibilidades, digamos, las primeras posibilidades que se nos vienen a la mente, ¿no? Los que creen que sí es posible alcanzar un conocimiento absoluto, es decir, que es posible alcanzar lo que normalmente llamamos verdad, ¿no? Es posible conocer la verdad, incluso de algo específico, ¿eh? Ojo, porque hay personas que piensan que nunca se puede conocer la verdad de manera perfecta porque siempre nuestra percepción de la realidad está influida por una serie de aspectos subjetivos, ¿no? Entonces, existen, como les decía, estas dos opciones distintas, ¿no? Completamente opuestas. Aquellos que creen que sí se puede conocer la realidad de manera absoluta, perfecta, podemos alcanzar la verdad de las cosas, ¿no? Y por lo tanto, fíjate, si tú crees que es posible, tienes una plena confianza en las facultades humanas para conocer la realidad. ¿Cuáles son las facultades? Básicamente dos, ¿no? La experiencia, es decir, los sentidos, y la razón. Esas son nuestras dos, digamos, nuestras dos facultades para conocer el mundo, ¿cierto? Nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, también ordenamos la realidad a través de nuestra razón, o simplemente como los animales, ¿cierto? Que perciben, pero no comprenden las cosas. Entonces nosotros tenemos dos facultades, la razón y la experiencia. Esas son nuestras facultades para relacionarnos con el mundo y para comprender el mundo. El dogmático es aquel que cree que sus facultades, es decir, su razón y su experiencia, le permiten conocer la realidad, ¿sí? Le permiten conocer la realidad, es decir, las facultades humanas son suficientes para comprender, conocer la realidad tal y como ella es. Mientras que los escépticos o el escepticismo plantea que no es posible conocer la realidad, ¿ya? Y acá van a haber dos variantes, ojo, los escépticos radicales y los escépticos relativistas, ¿ya?
escépticos radicales y escépticos relativistas. ¿Quiénes son los escépticos radicales? Precisamente aquellos que niegan toda posibilidad de conocimiento. No es posible conocer nada de manera segura, clara, perfecta. Es imposible completamente conocer algo con seguridad. No podemos tener certeza acerca de nada. Eso es lo que plantean los escépticos radicales, repito, ¿sí? Ellos son los, digamos, más exagerados con esta posición, ¿no? Precisamente por eso son los radicales. Entonces, no creen que sea posible conocer o comprender nada. Y en ese sentido son, ojo, pesimistas con respecto a la posibilidad de conocer el mundo. Es decir, son pesimistas con respecto a las facultades que tiene el ser humano para conocer, ¿ya? Y te repito este término porque una vez vino una pregunta de ese tipo, ¿no? Quienes plantean un optimismo nociológico, los dogmáticos. ¿Por qué son optimistas? Porque ellos creen que sí es posible. Creen que el ser humano tiene las facultades necesarias para conocer la realidad. Por eso son optimistas nociológicos. En cambio, los escépticos son pesimistas nociológicos. ¿Te das cuenta? Porque ellos creen que no es posible. Ahora, te decía, repito, en escepticismo hay dos variantes. Los radicales que dicen que no se puede para nada, que ni la razón, ojo, ni la razón ni los sentidos son confiables. Ojo, ni la razón ni los sentidos, ¿ya? Ninguna de las dos facultades son confiables para conocer el mundo. Y los otros son los escépticos relativistas. ¿Por qué relativistas? Porque ellos plantean que sí es posible, pero desde cierta perspectiva. Es decir, ¿te acuerdas de los sofistas? Los sofistas que discutieron con Sócrates, ¿no? Sócrates creía en la verdad, creía que existía una verdad y creía que era posible. Ojo, que creas que es posible no significa que creas que es fácil, ¿ya? Él creía que era posible y en ese sentido era un dogmático, Sócrates. Pero los sofistas eran escépticos relativistas, porque ellos decían, no, no es posible conocer la verdad. Siempre vamos a conocer una verdad o nuestra verdad, una perspectiva de la realidad. Es imposible eliminar todos aquellos elementos subjetivos que todos nosotros tenemos. Es decir, no todos percibimos la realidad de la misma forma por una serie de aspectos culturales, sociales, ¿no? Incluso de nuestra educación, nuestra formación en casa, siempre nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender la realidad está determinada por una serie de factores subjetivos. Por lo tanto, los relativistas, los escépticos relativistas plantean que sí se puede conocer, pero que esa forma de conocer no es absoluta. Es decir, no hay que pensar que nuestra forma de entender la realidad es la verdadera, sino que es una forma de entender la realidad. Es decir, que no es nuestra, entre comillas, verdad, ¿no? Nuestra perspectiva. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, los sofistas son los relativistas, escépticos relativistas. ¿Y quiénes son los escépticos radicales? Bueno, los escépticos radicales serían básicamente los integrantes de la escuela escéptica. ¿Sí? La escuela escéptica fue una escuela de la época helenístico romana, ¿sí? Que fue un periodo, el último periodo de la filosofía antigua, antes de pasar a la filosofía medieval, ¿ya? Antes de que el cristianismo tuviera una influencia importante, ¿no? Lo que predominó fueron varias escuelas, ¿no? El estoicismo, el escepticismo, el epicureísmo, que habían surgido en Grecia, pero que comenzaron a expandirse también a Roma cuando Roma conquista Grecia, ¿no? Entonces, una de estas escuelas es la escuela escéptica. Y los escépticos, ¿qué decían? Que no es posible conocer nada con seguridad. No hay nada que el hombre pueda conocer y de lo que pueda estar seguro completamente. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ni la razón ni los sentidos son confiables. Fíjate, acá hay algo interesante, ni la razón ni los sentidos. ¿Por qué te repito esto? Porque en el caso del dogmatismo, que son aquellos que creen que sí se puede conocer, muchos dogmáticos, no todos, ojo, pero muchos dogmáticos son racionalistas. ¿Ya? Por ejemplo, Descartes era un dogmático. Recuerda, ¿él cree que se puede conocer la verdad? Sí. ¿Es fácil? No, pero sí se puede.
¿Y cuál de las dos facultades para Descartes es la confiable? Es aquella en la que podemos confiar, en la que debemos confiar. ¿Recuerda? La razón. Muy bien, la razón. ¿Sí? La razón es confiable. Los sentidos no son confiables, ¿cierto? Los sentidos no. Entonces, no es que las dos facultades sean confiables, pero al menos hay una en la que sí podemos confiar y alcanzar la verdad. Entonces, Descartes, a pesar de que su método es la duda, recuerda, es un método nada más, pero él cree que sí es posible alcanzar la verdad. Por lo tanto, es un dogmático porque confía en las facultades humanas. En este caso, confía en la razón, no en los sentidos, pero sí en la razón. ¿Ya? Y por eso generalmente se dice que los dogmáticos son racionalistas. Platón era un dogmático, sí. ¿Por qué? Porque él creía que la razón podía llevarnos al conocimiento de la verdad de las cosas, de la esencia de las cosas. ¿Te acuerdas? Las ideas, ¿sí? ¿Confiaba en los sentidos? No, recuerda, porque para él el mundo sensible, es decir, el mundo en el que nosotros nos guiamos por los sentidos, no es confiable, pero la razón sí es confiable. Entonces, si hay un camino, si hay una vía, que es la vía racional para conocer o alcanzar la verdad, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cuidado porque si bien la mayoría de dogmáticos son racionalistas, no necesariamente todos son racionalistas, ¿ya? Buena pregunta, Stephanie. ¿Kant era dogmático? No. Vamos a ver justo eso en un momento. Vamos a ver que Kant es una postura intermedia o trata de solucionar precisamente esta oposición, esta pugna entre dogmáticos y escépticos, ¿ya? Él va a tratar de resolver ese problema precisamente. Y en el caso de Locke, el empirista, entonces también sería dogmático, pero del lado de los sentidos. Ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el caso de Locke sería un dogmático. Muy bien, buena pregunta. Ahí ya se están dando cuenta de algo. No siempre los dogmáticos son racionalistas. La mayoría sí, pero no todos. Ojo, no todos. En el caso de Locke, no es un escéptico porque él cree que sí se puede alcanzar el conocimiento a través de la experiencia. Ahí está la oposición o la diferencia con el caso de Descartes, ¿no? Para Descartes, la razón es la vía. Para Locke, siempre todo conocimiento parte de la experiencia. Eso no niega la participación de la razón, ojo, porque Locke no dice que la razón no sirva para nada, sí sirve, pero el punto de partida es la experiencia. Por lo tanto, la experiencia y la razón para el Locke nos permiten conocer la realidad. Sí, sí, Locke sería un dogmático también. Gracias, Miss. Ya no te preocupes. Entonces, fíjense, es una muy buena pregunta, porque a veces se confunde, ¿sí? A veces se confunde un poco este tema. Ahora, vamos a poner otro caso, ¿ya? Como para que vayan viendo las distintas posibilidades. Aristóteles. Aristóteles, como tú sabes, criticó a Platón. Criticó a Platón porque dijo que no era necesario explicar la realidad a partir de dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas de Platón, ¿no? Aristóteles va a decir, no es necesario que existan dos mundos para explicar la realidad. Hay un solo mundo, que es el mundo sensible del que habla Platón. Este es el único mundo que existe. Pero a partir de este conocimiento que nosotros tenemos de las cosas que nos rodean a través de nuestros sentidos, nosotros podemos llegar a un conocimiento más, digamos, más alto, ¿no? A través de nuestra razón. En ese sentido, fíjate, Aristóteles sería algo muy parecido a Locke, ¿ya? Porque para Aristóteles el mundo sensible no puede ser menospreciado, relegado o decir que es falso, como decía Platón, porque es ese mundo sensible el que nos da, por decirlo así, los datos que nos permiten ir poco a poco razonando luego con nuestra razón y determinar cuáles son los primeros principios y primeras causas. Es decir, si nosotros no tuviéramos sentidos, no podríamos ver cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, y no podríamos conocer nada. ¿Sí? Por eso te decía, es parecido a Locke. Parte de la experiencia, es decir, si nos preguntamos por el origen del conocimiento, diríamos que Aristóteles es un empirista. Pero igual que Locke considera que la razón es importante para llegar a conocer cosas más abstractas. ¿Sí? Sin la razón no podríamos conocer o comprender cosas más abstractas y por lo tanto sería absurdo pues, que Aristóteles, por ejemplo, planteara la existencia del motor inmóvil,
¿Quién ha visto el motor inmóvil? Nadie. ¿Aristóteles lo vio? Tampoco. ¿Y cómo llegó a la conclusión de que existía el motor inmóvil? Por una serie de razonamientos nada más. Fíjate, ¿eh? Parte de los sentidos, pero va razonando y llega a la conclusión de que debe existir un motor inmóvil, un primer motor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿Aristóteles cree que se puede conocer la verdad? Sí, cree que se puede conocer los primeros principios y primeras causas, que no son, ojo, sensoriales, es decir, que no puedes verlas. Es más, no son materiales, el primer motor no es algo material, no lo puedes ver directamente y sin embargo es posible conocerlo a través de la razón, pero partiendo de los sentidos. Entonces, Aristóteles es un dogmático. Es un dogmático porque cree que se puede comprender, conocer la realidad, cómo funciona la realidad, llegar a conocer los primeros principios y primeras causas, recuerda. Así define él la filosofía. La filosofía es el estudio, o es la ciencia teórica, perdón, que estudia los primeros principios y las primeras causas. ¿Sí? Ahora, la razón es esa facultad humana, ¿sí, Camila? Es la facultad humana que todos los hombres tenemos, todos los seres humanos tenemos para conocer la realidad. Es una de las facultades humanas, ¿no? Ya dijimos la experiencia por un lado y la razón por otro lado, pero eso no significa que no se relacionen o que una necesariamente sea más importante que la otra. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, él diría, sin la experiencia no podríamos ver nuestro alrededor y no podríamos, por lo tanto, tener un insumo para luego reflexionar e ir más allá. Lo mismo diría Locke, ¿sí? Aunque algunos filósofos ya hemos visto que consideran que la razón es la facultad humana por excelencia, ¿no? Que la razón no nos falla, que la razón es la única en la que podemos confiar, como Descartes, como Platón, ¿no? Que son, digamos, racionalistas en este sentido de que confían solo en la razón, ¿no? O que consideran que el conocimiento solo se puede alcanzar a través de la razón. Ahora, en el caso, fíjate, del dogmatismo, te han puesto ahí como ejemplo de dogmatismo a la filosofía de Tales de Mileto. ¿Por qué Tales sería un dogmático? Porque en realidad todos los presocráticos, porque recuerda que los presocráticos buscan entender cuál es el origen de todo, cuál fue ese elemento que propició la aparición de todo lo demás, ese elemento del cual se deriva todo lo que existe en el universo. Todos los presocráticos buscaron ese elemento, ¿sí? Tales, Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes, etc. Todos, ¿sí? Y todos ellos tuvieron una respuesta, ¿no? Tales dijo que era el agua, ¿no? Anaximandro dijo que era el apeiron, Anaxímenes dijo que era el aire, etc. Todos ellos, por lo tanto, confiaron en que su razón era lo suficientemente poderosa, por decirlo así, para lograr comprender cuál había sido ese elemento originario, el famoso arjé, ¿no? El famoso arjé. Entonces, lo voy a poner acá por si alguien no ha escuchado o no sabe esa palabra, el arjé. Ese elemento físico, químico que propició la aparición de todo lo que existe en el universo, ¿no? Ese primer elemento, ¿ya? Entonces, Tales y todos los presocráticos creen que sí es posible, que el hombre es capaz de comprender o alcanzar el conocimiento de cuál fue ese primer elemento, y en ese sentido son dogmáticos, porque confían en la capacidad humana, ¿te das cuenta? Creen que se puede alcanzar ese conocimiento, ¿sí? Ahora, entonces, dogmáticos son Sócrates, Platón, el mismo Aristóteles, a pesar de que él no es racionalista en el sentido del origen, él cree que el origen es la experiencia. Locke también es un dogmático, ojo. Ya dijimos que Kant no, Kant, vamos a ver la posición de Kant en un momento, ¿sí? Entonces, Sócrates, Platón, Aristóteles, Locke, ¿sí? Los presocráticos, ¿sí? Son dogmáticos. Descartes también es dogmático, ¿sí? Hegel, por ejemplo, también sería un dogmático, porque recuerda que Hegel considera que es posible comprender todo, ¿recuerdas? Es posible comprender, conocer todo, ¿sí? ¿Te acuerdas que su filosofía se conoce como idealismo absoluto? ¿Por qué? Porque él tenía el proyecto, digamos, o él creía que era posible comprender toda la realidad. Es decir, tener un conocimiento absoluto de la realidad, comprender la historia, la religión, la política, la propia filosofía de manera completa,
¿no? Ese era su proyecto filosófico y él creyó, mejor dicho, que lo había alcanzado, que a través de su filosofía se podía comprender todo, ¿no? Él también era un dogmático en ese sentido. Creía que era posible para el ser humano comprender, conocer la realidad, ¿no? ¿Y cómo se conoce la realidad? Recuerda para Hegel, si conoces las leyes que rigen la realidad. ¿Y cuáles son las leyes que rigen la realidad? La dialéctica, pues, ¿no? La tesis, antítesis, síntesis. Tú conoces esas reglas, entonces entiendes cualquier cosa, porque esas reglas se aplican para todo. Porque esas reglas, esa lógica, está dentro de cada acontecimiento, cada cosa que existe, ¿no? Entonces, él es un dogmático. Ahora, escépticos. Ya dijimos, hay dos tipos. Repito, ¿sí? Relativistas, los sofistas. ¿Por qué? Porque ellos creen que sí se puede alcanzar un conocimiento, pero ese conocimiento nunca va a ser absoluto, siempre va a ser relativo. Es decir, siempre va a estar condicionado al contexto, a la situación, a las circunstancias, siempre va a depender de cada uno, ¿no? Es decir, yo voy a conocer la realidad desde mi perspectiva, ¿no? ¿Sí? Como decía Sonia, ¿no? Protágoras era un escéptico relativista, claro. Recuerda la frase de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿sí? Cada hombre comprende la realidad desde cierta perspectiva. Cada hombre interpreta, entiende la realidad desde su mirada, desde su perspectiva. Por lo tanto, para los sofistas no hay una verdad absoluta. No hay una verdad así con mayúsculas. No hay una verdad, sino que hay múltiples visiones, múltiples perspectivas, múltiples opiniones. ¿Sí? Y eso precisamente era lo que rechazaba Sócrates, la opinión. ¿Qué decía Sócrates? No podemos quedarnos con la opinión. La opinión puede ser variada, efectivamente, pero si queremos conocer algo que realmente sea perdurable, permanente, ¿no? No podemos quedarnos en opinión, tenemos que esforzarnos por comprender la verdad. El hecho de que existan distintas opiniones no significa que no exista una verdad. Va a decir Sócrates, Platón piensa lo mismo, ¿no? Ahora, te decía, escépticos relativistas, los sofistas. Escépticos radicales, la escuela escéptica, ¿no? Los escépticos griegos y romanos que también existieron, ¿no? Que sostenían que no es posible comprender nada, que no es posible estar seguro de nada. Ni la razón ni los sentidos son confiables. Ninguno de los dos, fíjate, ¿eh? Ninguno. ¿Los sentidos engañan? Sí, engañan. En eso van a estar de acuerdo con Platón, estarían de acuerdo con Descartes, ¿no? Si lo hubieran conocido a Descartes, sí. Los sentidos engañan efectivamente. Pero no solamente los sentidos engañan, para ellos la razón también engaña. Esa es la diferencia. ¿Podemos confiar en nuestra razón? No, no podemos confiar en nuestra razón tampoco. ¿Y cómo así nuestra razón nos engaña? Bueno, ellos te dirían, ¿cuántas veces te puede haber pasado a ti, piensa, que tú creíste sacar una conclusión a partir de una serie de observaciones, pero también de tu propia inteligencia, ¿no? Dijiste, y estuviste seguro de algo, dijiste, no, esa persona sí es confiable, porque me ha demostrado eso, porque es así, porque cree en tal cosa y qué sé yo. Y al final resulta que no era confiable. Es decir, no solamente tus sentidos, sino tus razonamientos también pueden fallarte. Es decir, tu razón tampoco es una fuente confiable para estar seguro de algo. La razón tampoco nos puede llevar a conocimientos seguros de la realidad, de las cosas, de las personas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, para ellos no se puede conocer nada con seguridad. No hay nada que sea seguro, no hay ningún conocimiento que sea seguro. Ahora, ojo, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis en escepticismo radical, porque usualmente se habla de los escépticos, de la escuela escéptica, pero también hay un escéptico radical que no fue de esa época, sino muy posterior, que no hemos visto, pero que sí es importante que tú lo tengas en cuenta, ¿ya? Que es Hume. Algunos de ustedes ya deben haber escuchado hablar de Hume, deben haber leído algo sobre Hume. Hume fue un empirista, ¿ya? Así como Locke, pero Hume fue un empirista radical. Voy a poner el nombre acá, ¿sí? Él es un empirista escocés, es un empirista radical. ¿Por qué radical? Porque
Locke no fue radical. ¿Por qué no fue radical? Porque si te das cuenta, Locke decía, nuestros sentidos son la fuente de conocimiento, pero luego la razón puede elevar esos conocimientos y puede llegar a conocimientos más abstractos. Es decir, él no descarta la razón como una fuente confiable, ¿sí? No le quita importancia a la razón. Hume es radical porque él va a decir, lo único que podemos conocer es lo que nos dan nuestros sentidos de manera inmediata. ¿Nuestra razón es confiable? Para Hume, no. Para Hume, no. Entonces, para Hume, lo que debemos hacer es quedarnos con lo que percibimos de manera inmediata, nada más. Pero el problema es lo que percibimos de manera inmediata. Por ejemplo, tú en este momento, no sé, percibes calor, no sé, tienes hambre o estás viendo tu laptop, pero también por ahí te llamó la atención, no sé, un lapicero rojo, no sé. Eso, el rojo, el calor, las sensaciones que tú tienes, eso es lo único que tú puedes, de lo único que puedes estar seguro, entre comillas. Pero eso, si te das cuenta, no es nada. O sea, ¿en qué sentido podemos construir un conocimiento sobre la base de eso? Hume va a decir, por ejemplo, los conceptos que nosotros tenemos, por ejemplo, concepto de cualquier cosa, ¿no? Concepto de perro, de gato, de árbol, de casa, de libro, ¿no? Los conceptos son generados por la razón, pero los conceptos no existen en la realidad, si te das cuenta. Tú no percibes conceptos, tú percibes sensaciones, ni siquiera cosas, te diría Hume. Porque eso que tú dices cosa, por ejemplo, un lapicero, un tajador, una mesa, ahí ya ha intervenido tu razón. Porque tu razón lo que hace es, por decirlo así, unir todas esas características sensoriales que tú percibes. Tú dices mesa, pero mesa, ¿qué cosa es? Es marrón, es una textura que puedes tocar, etcétera. Es un conjunto de sensaciones que tú percibes a través de tus sentidos. Y eso ya es algo racional. Hume te diría, solamente puedes confiar en lo que percibes inmediatamente. Pero como dijimos hace un momento, ¿qué es eso? No es nada prácticamente. No es nada. Entonces Hume es demasiado radical, por decirlo así, en su desprecio de la razón, porque él considera que la razón lo que hace es comenzar más bien a engañarnos, a construir cosas que no existen en la realidad. Lo que existe en la realidad son sabores, sensaciones, olores, texturas, colores. Eso es lo que existe. Eso es lo único que existe. Y las ideas que tú te vas haciendo en tu mente, de alguna forma son construcciones o recuerdos de sensaciones que tú has tenido. ¿Sí? Por eso es que Hume es radical, ¿no? Entonces, la idea que normalmente tenemos del empirismo como aquella corriente filosófica que plantea que solamente debemos quedarnos con lo que percibimos, eso estaría más cerca de Hume que de Locke, porque ya dijimos, Locke sí valora la razón. No es lo primero que actúa, ¿cierto? Lo primero que actúa son nuestros sentidos para conocer la realidad, pero la razón tiene una función importante, ¿sí? Para Hume, la razón también tiene una función, sí, pero en vez de acercarnos a la realidad, nos aleja de la realidad, porque crea cosas, construye ideas que no existen en la realidad. Pues en la realidad, repito, para Hume no existen cosas como tal. Los conceptos son derivaciones de nuestra razón, que no son cosas de la realidad. Si nosotros confiamos en nuestras percepciones así de manera inmediata, solamente vamos a percibir colores, olores, sabores, texturas, etc. Para Hume es así. Es más, él dice que el ser humano es un haz de percepciones. Es decir, que en todo momento le está llegando información, por decirlo así, a través de los sentidos, ¿no? De colores, sabores, texturas, ya dijimos, ¿no? Todo es temperaturas. Eso es lo único en lo que podría estar seguro el hombre, pero eso es algo inmediato y eso va cambiando cada instante. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hay de fijo en la realidad? ¿Qué hay de permanente? Nada, diría Hume.
Nada. ¿Te das cuenta? Y por eso, sobre la base de esa forma de ver la realidad, no podemos construir nada, no podemos estar seguros de nada. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, Hume es un empirista radical y por lo tanto es un escéptico radical también, porque no podemos estar seguros de nada, porque todo está constantemente cambiando, nuestras percepciones están cambiando constantemente. Lo que percibimos en este instante no es exactamente lo que vamos a percibir de cada 2 segundos. ¿Te das cuenta? Entonces, Hume sería un escéptico radical igual que los escépticos de la escuela escéptica, ¿no? Del periodo helenístico romano. Ahora, vamos a pasar, fíjate, a la posición de Kant. Ojo, la posición de Kant es distinta, ¿no? Me habían preguntado, ¿Kant sería un dogmático? No, no es un dogmático. ¿Y por qué no es un dogmático, profesora? A ver, acá hay algo interesante, ¿no? Mira, la posición de Kant se llama criticismo. Entonces, ojo, recuerda, tenemos primero dogmatismo, los que confían plenamente, dicen que sí hay verdad, que se puede conocer la realidad, son optimistas con respecto a las facultades del hombre para conocer, etc. Los escépticos, los que dicen que no se puede conocer, ¿no? Ya dijimos, radicales, que dicen que no se puede conocer nada, no podemos estar seguros de nada. Escépticos relativistas, bueno, podemos estar seguros de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero eso también puede cambiar, ¿no? Con el tiempo, con el contexto, con la edad, ¿no? Pero bueno, por último, yo estoy seguro de lo que yo percibo, de lo que yo pienso, de lo que yo veo, ¿no? Y la tercera postura es el criticismo de Kant. Ojo, Kant, sí, plantea esta posición como una forma de resolver precisamente este conflicto entre dogmáticos y escépticos, como una forma de solucionar ese problema, porque a él le parece que ambas posiciones, ¿sí?, son extremas, que ambas posiciones están equivocadas. Entonces él trata de resolver esa pelea, digamos, ¿no? Ese conflicto entre dogmáticos y escépticos. Y lo que él plantea es el criticismo. Bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Criticismo, que suena un poco raro, ¿no? Viene de la obra de Kant que se llama La Crítica de la Razón Pura, que es su obra más importante, La Crítica de la Razón Pura. La Crítica de la Razón Pura es un libro que él escribió, una obra que él escribió, y que inicialmente criticaba a los que defendían la pura razón, la razón pura, como una forma de conocer la realidad. Es decir, inicialmente criticaba a los dogmáticos, ¿sí? La crítica de la razón pura inicialmente era una crítica contra los dogmáticos, contra aquellos que creían que la razón pura, es decir, solo la razón, nos podía llevar a un conocimiento verdadero de la realidad. ¿Y por qué? Profesora, no dice que criticó a los dos, sí criticó a los dos, pero inicialmente critica el dogmatismo. ¿Por qué? Porque él mismo había sido un dogmático y porque en Alemania, recuerda que Kant es alemán, en Alemania predominaba el racionalismo, el dogmatismo. Recuerda que la mayoría de dogmáticos eran racionalistas, no todos, pero la mayoría, sobre todo en la época de Kant, la mayoría de dogmáticos eran racionalistas. ¿Sí? Y en Alemania abundaba eso, ¿no? Entonces Kant, que inicialmente fue un racionalista, se va a percatar de los defectos, de las fallas, de los errores del racionalismo, del dogmatismo, y va a criticar a los racionalistas, que eran dogmáticos. Pero, conforme va avanzando en su obra, también va a criticar a los escépticos. Y los escépticos, la mayoría, no todos, pero la mayoría eran empiristas. Entonces, cuando él critica, ojo, a los empiristas, no critica a Locke, critica a Hume. Porque él va a leer a los empiristas, va a leer a Locke, va a leer a Hume, y se va a dar cuenta que el empirismo de Hume, como ya te dije, es radical, es exagerado. O sea, no podemos conocer nada, comprender nada, lo único que podemos hacer es percibir lo que en este momento vemos y nada más. Y eso, ¿a qué conocimiento me va a llevar? A ninguno. ¿Puedo llegar a afirmar algo así realmente? Es decir, ya, está bien, Hume tiene razón, porque Hume criticó a los dogmáticos, a los racionalistas. Tiene razón Hume en que
No es posible conocer la realidad completamente. Tiene razón, pero eso no debe llevarnos al extremo de decir que no se puede conocer nada, que solamente podemos percibir lo que está inmediatamente frente a nosotros en este momento y después ya nada más. No, tampoco es una solución. Entonces, ¿qué va a decir Kant? Kant va a decir, los racionalistas, los dogmáticos, perdón, los dogmáticos, no tienen razón porque no podemos comprender la realidad tal y como ella es. No podemos llegar a un conocimiento absoluto, perfecto de la realidad. ¿Ya? Pero tampoco podemos caer en el escepticismo radical de los empiristas como Hume, que creen que no se puede conocer nada. Entonces, ¿qué podemos conocer y qué no podemos conocer? ¿Qué va a decir Kant? Podemos conocer la realidad, pero esa realidad no la conocemos exactamente tal y como ella es, sino ya transformada, ya digerida, por decirlo así. ¿Digerida por qué? Digerida por nuestra razón. Ojo, fíjate, ¿nuestros sentidos recogen información de la realidad? Sí, sí. Y en eso le da la razón a los empiristas. ¿Los sentidos son importantes? Sí, los sentidos recogen información, nos dan datos de la realidad. Pero eso no significa que nosotros veamos la realidad, entendamos, ordenamos la realidad tal y como ella es. En realidad, sin darnos cuenta, nosotros mismos estamos transformando la realidad, estamos ordenando la realidad a través de ciertas estructuras mentales que tenemos en nuestra razón. Es decir, todos los seres humanos nacemos ya con unas estructuras mentales, como unos compartimentos, si quieres verlo así, ¿no? Es como un software, ¿ya? Que ordena la información, ¿ya? Los datos recogen, los sentidos recogen los datos de la realidad y nuestra razón ordena esos datos, ¿ya? Ordena esos datos. Eso es lo que llaman las condiciones a priori, ¿no? Permite ordenar los datos sensibles y por lo tanto conocemos la realidad de determinada manera. Y por eso es que Kant va a decir, es posible conocer el fenómeno, pero no el noumeno. ¿Qué es el fenómeno? Es la realidad tal y como nosotros la percibimos. Profesor, entonces ¿eso significa que nosotros no percibimos la realidad tal y como ella es? No. La realidad en sí misma, fíjate acá, la realidad en sí misma, la cosa en sí, ese es el noumeno. La realidad tal y como ella es el noumeno. ¿Eso lo podemos conocer? No, dice Kant. El noumeno no lo podemos conocer. Lo que podemos conocer es el fenómeno. ¿Ya? Es posible conocer el fenómeno, la realidad ya digerida por nuestra razón, la realidad ya ordenada por nuestra razón, sí, pero no podemos conocer el noumeno, la realidad en sí misma. No es posible. ¿Por qué no es posible, profesora? Ya dije, porque las categorías son estructuras que tenemos en nuestra mente con las que ya hemos nacido, no podemos quitárnoslas, ¿sí? Imagínate que son como unos lentes con los que ya has nacido y no puedes quitártelos. Tú vas a percibir la realidad a través de esos lentes de determinada manera, pero no es que la realidad sea así. ¿Te das cuenta? La cuestión es que esos lentes, entre comillas, son mentales, es decir, están incorporados en tu razón y estas estructuras, estos lentes que tienes en tu razón, hacen que veas, percibas, entiendas, ordenes la realidad de determinada manera. Entonces, lo que tú percibes es el fenómeno, pero no el noumeno. ¿Podríamos en algún momento percibir el noumeno? No, imposible, dice Kant. No se puede. Jamás vamos a poder hacerlo. Hume es un escéptico radical. ¿Ya? Hume es un escéptico radical. ¿Por qué? Porque Hume considera que no hay nada fijo en nuestro conocimiento. Porque Hume, recuerda, es un escéptico que cree, o perdón, es un empirista que cree que nosotros solamente percibimos lo inmediato, lo que estamos percibiendo en este momento, pero de acá a 2 segundos ya no vamos a percibir exactamente lo mismo, vamos a percibir otra cosa. Entonces, no hay nada fijo, no hay nada permanente
en nuestra percepción. Y por lo tanto, ni siquiera lo que percibimos en un instante se vuelve conocimiento como tal. ¿Te das cuenta? Por eso es un escéptico radical, Hume. Y precisamente porque es radical es que Kant lo ataca, lo critica. Se da cuenta de que Hume tiene razón en ciertas cosas, sí, pero también dice, ya es exagerado, porque fíjate, si tú dices que no puede haber ningún conocimiento de nada, ¿de qué sirve la ciencia? A ver, chicos, ¿de qué serviría la ciencia? ¿Qué papel cumpliría la ciencia? ¿Podría existir la ciencia? ¿Podríamos confiar en la ciencia si es que todo está constantemente cambiando? Si es que no hay nada fijo, nada permanente, si es que no hay conocimientos que sean estables, ¿podríamos hablar de ciencia? Kant dice, no, no podríamos hablar de ciencia. Entonces, la postura de Kant de alguna forma trata en realidad de rescatar a la ciencia. ¿Ya? Porque va a decir, la ciencia precisamente es la expresión de la facultad humana para ordenar la realidad, para darle un orden. Sin la ciencia no podríamos transmitir conocimiento, no habría un conocimiento general, humano. ¿Por qué tú te puedes entender con tu profesor de biología, de química? Ya puedes tener dificultades quizás para entender la química, la biología, pero si te esfuerzas pueden tener un lenguaje común, es decir, pueden entenderse. ¿Por qué? Porque son seres humanos y como seres humanos tienen las mismas estructuras mentales para ordenar esos datos empíricos de la realidad, darle cierto orden, cierta sistematicidad y conocer, comprender la realidad de esa forma. ¿Se entiende? Entonces, esas estructuras mentales, ojo, las categorías de las que habla Kant, no son particulares, es decir, no son solamente individuales mías y otro tiene sus propias categorías, sus propias... No, todos compartimos las mismas estructuras mentales, las mismas categorías y por eso es que todos percibimos el mismo fenómeno. Es decir, todos percibimos la realidad de la misma forma, todos los seres humanos, ojo, percibimos la realidad de la misma forma. Pero eso no quiere decir que la realidad sea así. Repito, la cosa en sí, la realidad en sí misma, el nómeno, no lo podemos percibir y nunca lo vamos a poder percibir. Porque nunca vamos a poder perder estas estructuras mentales que nos permiten ordenar la realidad. Porque ya nacimos con ellas. Por eso es que Kant, creo que te comenté en una clase anterior, Kant se plantea lo siguiente, que es bastante interesante, ¿no? Dice, ¿qué pasaría, imagínate, si hubieran seres inteligentes en otros lugares del universo? Imagínate que hubiera vida inteligente en otros lugares del universo. ¿Tú crees que necesariamente tendrían la misma ciencia que nosotros? Si es que han desarrollado algo como una ciencia, supongamos. ¿Sería exactamente la misma que nosotros? No, muy bien, Diego, ¿no? ¿Y por qué? Es decir, fíjate, su fenómeno, es decir, su manera de entender la realidad, lo que ellos perciben sería distinto, su percepción de la realidad sería distinta. ¿Por qué? Porque sus categorías serían distintas. Es decir, sus esquemas mentales para ordenar, organizar la realidad serían diferentes. Y por eso su ciencia sería diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra manera de ordenar, de entender la realidad, de organizar los datos sensoriales es una forma. Y por lo tanto, lo que percibimos es una forma de percibir la realidad. Es un fenómeno. Pero no percibimos la realidad en sí misma. Y si existieran seres inteligentes que percibieran la realidad, tampoco la percibirían probablemente como es en sí misma la realidad, sino a su manera, digamos. ¿Te das cuenta? Pero no, eso no lo convierte, ojo, acá en un relativista, porque cuando hablamos de relativista hablamos de alguien que cree que cada uno tiene su percepción de la realidad. Y en el caso de Kant, él dice, todos los seres humanos percibimos, entendemos, organizamos la realidad de manera similar, porque tenemos las mismas estructuras mentales, las mismas categorías. Y por eso es que es posible la ciencia, si no sería imposible. ¿Se dan cuenta? Más o menos, ya está más claro. Bueno, vamos a seguir un poco con este tema, no se preocupen si no han entendido alguna cosa, porque vamos a continuar con el problema del origen del conocimiento. Sobre el origen del conocimiento, fíjate, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Cuál es la fuente fundamental? ¿Cuál es la fuente más importante
¿Qué va a decir el racionalismo? Acá esto es mucho más fácil, ¿no? Racionalismo y empirismo. Los racionalistas como Descartes, ¿no? Como Platón, van a decir que la razón es la fuente. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran las ideas universales, porque solamente a través de la razón podemos conocer lo universal. Los sentidos nos dan un conocimiento universal. A ver, chicos, ¿los sentidos nos pueden dar un conocimiento universal? ¿Nuestros ojos, nuestras manos nos dan conocimientos universales? No, muy bien, Diego, no. Los sentidos no nos dan conocimientos universales, nos dan conocimientos particulares, ¿sí o no? Muy bien, Melissa, conocimientos particulares, pero no universales. Y precisamente por eso es que los racionalistas consideran que la razón es la facultad más importante y no la experiencia. Por eso los racionalistas como Descartes, como Platón, creen que la razón es la vía para alcanzar un conocimiento seguro, estable, permanente, verdadero. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, la razón es la fuente fundamental, porque gracias a la razón es que podemos alcanzar un conocimiento seguro, un conocimiento verdadero. Descartes recuerda que consideraba que las ideas innatas son esas ideas precisamente verdaderas porque ya vienen con nosotros. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, la idea de mi existencia es una idea innata. ¿Por qué? Porque la idea de mi existencia no deriva de que yo me vea en un espejo, de que sienta frío o calor. No, recuerda. La idea de mi existencia, la seguridad, la certeza de que yo existo, la alcanzo por vía racional. ¿Te acuerdas? Dudo de todo. Pero ¿de qué no puedo dudar? De que estoy dudando. Y si estoy dudando, ¿qué significa que estoy pensando? Y si estoy pensando, ¿qué significa? Que soy algo. Porque no puedo pensar sin ser algo, tengo que ser algo. Por lo tanto, la seguridad de que soy algo la alcanzo a través de la, no de mis sentidos. ¿Eso qué significa? Que la seguridad de mi propia existencia, la idea del yo existo, es una idea que proviene no de la experiencia, sino de la razón. Y lo mismo Dios va a decir Descartes. Dios también es una idea innata, no es una idea derivada de la experiencia, es una idea innata. ¿Sí? Las ideas innatas, recuerda, son aquellas que existen antes de toda experiencia, es decir, ya nacemos con ellas. No necesitamos experimentar el mundo para adquirirlas. La idea de Dios no es una idea derivada de mi experiencia, es una idea que antecede mi experiencia, es decir, una idea con la que yo ya he nacido. ¿Sí? Y por eso es que la razón es lo fundamental. ¿Sí? Ojo, recuerda que en el caso de Descartes, él también habla de otro tipo de ideas, no te olvides. Las ideas adventicias, por ejemplo, son ideas de la experiencia. Él no niega que hayan ideas derivadas de la experiencia, pero, ojo, para Descartes no son las más importantes. ¿Ya? ¿De qué me sirve tener la idea de gato? ¿La idea de gato es una idea derivada de la experiencia para Descartes? Sí, es una idea adventicia, es una idea que llega a la mente de afuera, digamos, del mundo exterior. Ya, ¿y la idea de gato para qué me sirve? ¿Es una idea fundamental? ¿Una idea relevante? No. Miss, Además, sí, dime. disculpe, Miss, ¿y podemos confiar en esas ideas, según Descartes, Claro, en las inicias, o muy buena solamente pregunta. confiamos en las innatas? Ya, muy buena pregunta, Leslie. Precisamente ese es el problema, que estas ideas que vienen de la experiencia, gato, árbol, pelota, taza, mesa, etcétera, uno que son ideas, digamos, irrelevantes, en el sentido de que se refieren a cosas bastante específicas, ¿no? Y lo segundo es que no podemos confiar plenamente en cómo son esas ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque son ideas que provienen de la experiencia. Ya dijimos que la experiencia, los sentidos, no son una fuente confiable, ¿no? Entonces no podemos confiar 100% en esas ideas. No podemos estar seguros de que esas ideas que se derivan de la experiencia, como la idea de gato, perro, etcétera, se correspondan exactamente a el objeto o al animal, al ser al que nos referimos de la realidad. ¿Por qué no podemos confiar en eso? Recuerden, porque Descartes se percata de algo de lo que después va a hablar la psicología, las ilusiones, las alucinaciones, las ilusiones ópticas. ¿Qué nos demuestran las ilusiones ópticas? Que nuestros sentidos pueden tener distorsiones, que nuestra percepción se puede distorsionar. Por lo tanto, estas ideas que provienen de la experiencia no son confiables. ¿Sí?
y no son relevantes, por lo tanto, desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista epistemológico no son relevantes. ¿Cuáles son las relevantes? Las otras. Por ejemplo, la idea de que el mundo existe, la idea de la seguridad de que yo existo, la idea de que Dios existe, esas son las ideas relevantes. Y las ideas, ojo, no sé si acá me preguntaron en otro salón la vez pasada y ya no pude responder. Las ideas de números, las ideas matemáticas, son ideas innatas también para Descartes. Las ideas, ojo, matemáticas, son ideas innatas. ¿Sí? Porque no son derivadas de la experiencia, son ideas abstractas, ideas racionales. Esas ideas sí son relevantes para la ciencia, para Descartes, ¿no? Porque no varían, son permanentes, ¿sí? Sí, Miss, entendí, gracias. Ok. Entonces, fíjense, para el racionalismo la fuente fundamental es la razón, porque la razón es la única que nos puede dar ideas universales y conocimientos seguros, verdaderos, ¿sí? Ahora, el empirismo plantea que el origen de todo conocimiento siempre es la experiencia. Siempre el hombre conoce primero a través de los sentidos. ¿Recuerdas la crítica que le hace Locke a Descartes, ¿no? Esta famosa crítica de la tabula rasa. ¿Qué dice Locke? No hay ningún conocimiento que no haya pasado primero por nuestros sentidos. Cuando nosotros nacemos, nuestra mente es como una tabula rasa, es decir, como un papel en blanco, como una tabla en blanco. ¿Por qué habla de tabula? Tabula rasa es un término en latín, ¿no? Que significa tabla en blanco. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿no? Él se refiere a cómo se escribía en la antigüedad. En la antigüedad se escribía pues en tablas de piedra, ¿no? O en tablas de madera. Se escribía, ¿no? No se usaba mucho el papel. Entonces, Locke hace esta metáfora, digamos, ¿no? Nuestra mente es como una tablilla en blanco, donde nadie ha escrito nada, nunca. Y cuando comenzamos a escribir en esa tablilla, en nuestra mente, por decirlo así, ¿no? Cuando comienzan a haber ideas en nuestra mente, cuando comenzamos a experimentar el mundo a través de nuestros sentidos. Es decir, por ejemplo, si un niño ve por primera vez un gato, lo ve, en ese momento va a incorporar en su mente la idea de gato, en ese momento. Pero antes de ver el gato no podía tener idea de gato, diría Locke. ¿Te das cuenta? Antes de ver el color rojo, no tenías idea del color rojo. Una vez que lo viste, ya se incorporó esa idea en tu mente. ¿Te das cuenta? Entonces, toda idea que está en nuestra mente proviene de la experiencia, proviene del contacto de nuestros sentidos con la realidad. Por lo tanto, lo que Locke le critica a Descartes es que no pueden haber ideas innatas, es decir, el hombre no puede nacer con ideas, porque toda idea es derivada de la experiencia. Pero recuerda, eso no significa que solamente podamos tener ideas de lo que vemos inmediatamente, como sí diría un poco Hume, sino que Locke dice, claro, todas las ideas se derivan de la experiencia, todas. Pero eso no significa que tienes que ver el objeto para tener la idea, ¿ya? Porque, por ejemplo, Locke dice, Dios, la idea de Dios, ¿cómo la tenemos? Si nunca hemos visto a Dios, pero tenemos idea de Dios en nuestra mente, Locke dice, sí. Sí podemos tener la idea de Dios en nuestra mente, pero ¿cómo? Si es que no vemos a Dios. Dios no es algo empírico. Ya pues, si tú crees que no hay lógica ahí, es porque no has entendido el empirismo. Porque el empirismo no necesariamente dice que tú tienes que percibir inmediatamente la cosa, no, o el objeto, o ese ser, ese animal, no. En el caso del empirismo como el de Locke, dice, puede ser una idea derivada. Dios es una idea derivada, que está en nuestra mente. Sí. ¿Y cómo se deriva? Simple, dice Locke. Nosotros hemos visto múltiples cosas en nuestra vida, en nuestro día a día vemos cosas y todos nosotros sabemos que eso, por ejemplo, ahorita yo tengo acá una taza en mis manos, ¿no? Esto ha sido hecho por alguien, ¿cierto? Tu laptop o tu computadora, lo que tengas ahí frente a ti, ha sido fabricado por alguien. La mesa que tienes en tu escritorio ha sido fabricado, creado por alguien. Los libros que tienes en tu casa, tus cuadernos han sido creados, fabricados, generados por alguien. Tú mismo. Por ejemplo, si yo te dijera que yo no tengo padres, que yo surgí un día de la nada, ¿tú me creerías? No. ¿Por qué? Porque tú sabes que todo lo que existe tiene que haber sido creado, generado, construido
por alguien. ¿Cierto o no? En otras palabras, todo lo que existe tiene una causa. Todo lo que existe tiene una causa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir Locke? A ver, si todo lo que existe en el mundo, una taza, una mesa, etcétera, ha sido creado, generado, originado por alguien, el mundo, el universo mismo, todo el universo, ¿tiene que haber sido generado, creado, causado por alguien o no? O por algo, si quieres, ¿o no? Sí, dice Locke. Y eso que ha ocasionado todo lo que existe, ¿no tiene que ser mucho más grande que todo lo que existe, mucho más poderoso? ¿Y a quién atribuimos esas características normalmente? Es decir, ¿qué tipo de ser sería ese? Tendría que ser un ser pues espectacular, ¿no? Todopoderoso. Es decir, un ser sobrenatural. Un Dios, lo que nosotros llamamos Dios. Ya, si quieres llamarlo de otra forma, pero se entiende. La idea es que es un ser como lo que nosotros asociamos con un Dios. Por lo tanto, de ahí viene nuestra idea de Dios. Si te das cuenta, viene de la experiencia, porque todo lo que hemos experimentado nos lleva a concluir con nuestra razón que existe algo que ha dado origen a todo. ¿Se entiende? Entonces, la experiencia es el punto de partida, pero eso no quita que con la razón podamos llegar luego a conclusiones, ¿no? Más abstractas, como lo hizo Aristóteles. Por eso te decía que Locke y Aristóteles se parecen, ¿sí? Aristóteles también parte de los sentidos, pero él quiere llegar a los principios últimos, los primeros principios y primeras causas de la realidad. ¿Y cómo llega a eso? A través de su razón, pero partiendo de sus sentidos, ¿sí? Ahora, entonces, fíjate, estos dos se oponen, ¿no? Se oponen sobre todo por el lado de nuestras ideas. ¿De dónde surgen nuestras ideas? Descartes va a decir surgen de la razón. Las ideas fundamentales, ojo, las ideas más importantes, surgen de la razón. Y el empirismo que va a decir, no, surgen de la experiencia, todas, ojo, ni las más importantes, no importa, cualquier idea surge de la experiencia. Eso es lo que dice Locke. Ahora, ¿qué va a decir Kant? Porque Kant, de nuevo, trata de solucionar este conflicto. ¿Qué va a decir Kant? Kant va a decir, los dos son origen. No puede haber conocimiento sin experiencia. Ojo, a la experiencia le llama sensibilidad, Kant. No puede haber conocimiento sin sensibilidad, sin experiencia, pero tampoco puede haber conocimiento sin entendimiento. Es decir, razón. Al entendimiento, Kant le llamaba, a la razón Kant le llamaba entendimiento. ¿Sí? Entonces, para que haya conocimiento, ambos tienen que estar unidos. Experiencia y razón. Sensibilidad y entendimiento. ¿Sí, chicos? No hay conocimiento sin experiencia y tampoco hay conocimiento sin razón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, Descartes decía que habían ideas que no tenían origen en la experiencia, la idea de yo, la idea de Dios, ya. Kant diría, no, equivocado. Esas ideas también tienen su cuota de experiencia, también tienen parte de experiencia. Y Locke, que decía que el origen es la experiencia y luego podemos usar la razón. ¿Qué diría Kant sobre eso? Kant diría, no, es que en el momento mismo que tú estás percibiendo la realidad, ya ahí, sin darte cuenta, estás ordenando o estás tratando de ordenar esa realidad con tu razón. Es decir, no hay experiencia absoluta. Es decir, no hay, al momento que percibes, percepción, por decirlo así, desnuda, percepción pura, no hay. Aunque a veces tú creas que estás percibiendo nada más, tu razón ya está actuando. ¿Sí? Por ejemplo, tú tienes un lapicero a tu lado y tú no es que veas solamente el color del lapicero, no es que veas solamente rojo ahí, ves un objeto, pero ese objeto, esa idea de objeto, tú dices, ahí está mi lapicero. Esa idea de lapicero ya es algo que ha trabajado tu mente sin que tú te des cuenta. Ya es un concepto que está en tu mente. ¿Sí? Ya es un concepto. ¿Qué quiere decir? Que tu mente, tu razón ya está actuando ahí, sin que tú te des cuenta. Por eso, experiencia y razón, ambas son fuente de conocimiento para Kant. Vamos a aplicarlo de otra forma, con lo que está ahí. Fíjate en la izquierda, que dice, las intuiciones sin conceptos son ciegas.
Los conceptos sin intuiciones son vacíos. ¿Cómo se explica esto? Las intuiciones, ojo, Kant se refiere con intuiciones a la percepción, ¿sí? A lo empírico, a lo que tú percibes. Imagínate los animales, los animalitos, un perrito, un gatito. ¿Los perros, los gatos también perciben o no? ¿También tienen intuiciones? Sí. Sí, también ven colores, ¿no? También perciben el calor, perciben si algo es duro, áspero, suave, ¿sí? Pero ellos no tienen, ¿qué cosa? Conceptos en su mente, ¿o sí? ¿Tú crees que ellos tienen conceptos? Ellos no generan conceptos porque no son seres racionales. Por lo tanto, sus intuiciones son ciegas, es decir, es como si ellos estuvieran ciegos por el mundo, porque solamente perciben y nada más, pero no pueden dar un orden a esas percepciones. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros fuéramos pura intuición, es decir, pura percepción, pura experiencia, seríamos como ciegos que andaríamos por el mundo como los animales, que no entenderíamos qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. ¿Sí? No podríamos darle un orden a la realidad. No podríamos conocer. ¿Se entiende? Ahora, por otro lado, los conceptos sin intuiciones, es decir, la razón sin experiencia, ¿sí? Sin percepción, es vacío. Es decir, imagínate que tú no pudieras percibir nada, que solamente fueras pura razón, ¿no? Imagínate que tú no tuvieras el sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del tacto, nada, nada. O sea, imagínate que no solamente fueras ciego, sino sordo, mudo, y no pudieras sentir con tus manos, con tu piel, y tuvieras solamente razón, nada más. ¿Conocerías realmente? ¿Qué conocerías? ¿Qué podrías conocer? ¿Qué diría Kant? Lo que pasa es que no tendrías datos. Precisamente nuestros sentidos nos dan datos con los que nuestra razón trabaja. Por eso te decía hace un momento, es como que nuestra razón es como un software, ¿no? Una computadora que ordena los datos que tú introduces en la máquina. Si no tienes datos que introducir, ¿de qué te sirve el software? ¿O qué va a procesar el software? Nada. Imagínate que no tuviera sentidos. ¿Tu razón con qué trabajaría? ¿Qué haría? ¿Qué podría ser? ¿Se entiende? Por eso dice los conceptos, la razón en otras palabras, sin intuiciones, serían vacíos, son vacíos. No tienen con qué trabajar. ¿Sí? Ahora, a ver, perdón. Los objetos nos vienen, pues, fíjate, a la derecha, dados mediante la sensibilidad. Es decir, gracias a nuestros sentidos es que nosotros podemos conocer los objetos. ¿Sí? Y es ella, es decir, nuestros sentidos, la que nos suministra intuiciones, la que nos dan datos del mundo. Sin embargo, nuestra razón, nuestro entendimiento es la que ordena esos datos. ¿Sí? Por medio de la razón, los objetos son pensados, son procesados. Y por lo tanto, gracias a la razón, gracias a nuestro entendimiento, es que tenemos conceptos. Por eso te decía hace un momento, los animales no pueden generar conceptos, porque ellos no tienen razón, no tienen entendimiento, tienen sensibilidad, tienen experiencia, sí, claro. Ellos también perciben la realidad, pero no pueden procesar esa información y por lo tanto no pueden crear o generar conceptos como sí lo hacemos los seres humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso ambos son fundamentales. No es uno más importante que el otro. No es uno primero que el otro. En el instante mismo en que tú percibes la realidad ya lo estás ordenando, sin que te des cuenta. ¿Sí? Eso es lo que dice Kant. Bien, ahora sí vamos a pasar a epistemología. Fíjate. La epistemología ya dijimos que es la disciplina filosófica que estudia la ciencia. Recuerda, episteme significa ciencia en griego, o conocimiento verdadero también, conocimiento universal. Pero en este sentido de ciencia, ¿no? Algo que podemos compartir, conocer todos, ¿sí? Entonces la epistemología es la teoría de la ciencia, la disciplina filosófica que estudia la ciencia, ¿ya? Ahora,
cosas específicamente estudia de la ciencia? Primero, estudia la fundamentación de la ciencia, es decir, ¿cómo podemos estar seguros de que algo es científico o no es científico? ¿En qué se apoya la ciencia? ¿Cuáles son los fundamentos de la ciencia? ¿Cuáles son las bases de la ciencia? ¿Cuál es la estructura de la ciencia? Esa también es una pregunta. ¿Cómo podemos dividir la ciencia? ¿Podemos dividirla o no? Porque hay distintos tipos de ciencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué son las teorías científicas o qué características deben tener las teorías científicas para ser consideradas como tales? Por ejemplo, ¿por qué la teoría de la relatividad especial de Einstein es considerada una teoría científica? Y no es considerada pues una teoría científica, no sé, la astrología. ¿O por qué algunos cuestionan que el psicoanálisis sea una teoría científica? Y nadie cuestiona que la teoría de la relatividad es una teoría científica. ¿Qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que hace que una sea ciencia y otra no? El método científico. ¿Cuáles son los pasos para llegar a un conocimiento científico? A una ley científica. ¿Sí? ¿Y cuáles son las condiciones de validez del conocimiento científico también, ¿no? Es decir, en qué circunstancias consideramos que un conocimiento científico es válido y en qué circunstancias consideramos que un conocimiento científico no es válido necesariamente. Todas estas cosas las aborda la epistemología, que también es considerada o conocida como filosofía de la ciencia, por si acaso. ¿Ya? Epistemología es una disciplina filosófica que estudia la ciencia, pero también se le conoce como filosofía de la ciencia o teoría de la ciencia. ¿Ya? Ahora, el conocimiento científico, que es el primer concepto que vamos a estudiar, es todo aquel conocimiento que se obtiene mediante la aplicación del método científico. En otras palabras, si algo no ha sido derivado, producto, consecuencia de la aplicación del método científico, no se considera un conocimiento científico. Es decir, si un científico quiere mostrar un aporte, es decir, mostrar algo que él considera un descubrimiento científico, los científicos de su área, por ejemplo, un biólogo, le van a exigir que él muestre que ese conocimiento ha sido derivado del método científico. ¿Se entiende? Todo conocimiento científico debe ser resultado de la aplicación del método científico, en otras palabras. ¿Ya? Ahora, la ciencia, ¿qué cosa es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Es decir, no pueden ser conocimientos desorganizados, tienen que tener un orden, ¿no? Por ejemplo, cuando tú en biología hablas del sistema respiratorio, el sistema circulatorio, ¿de qué estás hablando? De un conjunto de órganos que tienen un orden, que tienen una disposición específica, ¿sí? ¿Sí? Por eso hablamos de sistemas, ¿no? La ciencia, ¿qué es? Es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente, es decir, tienen un orden. Tienen que tener coherencia. Es decir, por ejemplo, si tú presentas como científico un descubrimiento, ese descubrimiento tiene que ser coherente con lo que ya se conoce dentro de ese campo de la ciencia. Si es un conocimiento que contradice todo lo que se ha descubierto hasta ese momento, va a ser pues sospechoso, ¿no? Es decir, muchos no lo van a aceptar, van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo explicas esto si tenemos todo un conjunto de conocimientos que son coherentes? Y esto va en contra de lo que todos nosotros conocemos. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que haber un orden, una coherencia. Todos los conocimientos científicos, ojo, desde los distintos ámbitos, ¿ah? De la biología, de la química, de la física, al fin y al cabo también se interrelacionan y deben ser coherentes entre sí. ¿Cierto? ¿Sí? Y estos conocimientos científicos permiten deducir principios y leyes generales, ¿sí? Es decir, la ciencia, gracias a la ciencia podemos alcanzar principios y leyes generales que rigen el universo. Pero, ojo, acá hay un detalle y esto no lo puedes olvidar nunca. Eso no quiere decir que la ciencia sea infalible y perfecta. No, eso es algo fundamental.
Eso es algo que no te puedes olvidar nunca. Y este es un tema muy importante porque lamentablemente la mayoría de personas que no conoce casi nada de ciencia, creen que la ciencia es infalible. Y muchas veces por eso ponen un altar la ciencia y menosprecia otro tipo de disciplinas o de conocimientos. ¿Sí o no? Tú debes haber visto eso, ¿no? Y peor aún, algunos dicen la ciencia solamente se basa en lo observacional. Y por eso es superior, porque se fundamenta en lo que vemos. Y no es tan cierto, en realidad, ¿no? Ahora, ¿por qué la ciencia es falible y perfectible? Porque la ciencia no es perfecta. La ciencia no lo ha descubierto todo, no lo explica todo. Hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede explicar y está en constante perfeccionamiento. La ciencia no es perfecta, no ha alcanzado todos los conocimientos, está perfeccionándose constantemente, ¿sí? Por eso es perfectible. Es decir, se puede perfeccionar todavía. ¿Por qué se puede perfeccionar todavía? Porque no es perfecta. ¿Y por qué es falible? Porque puede fallar. Es decir, las distintas teorías científicas que incluso existen ahora pueden ser todavía modificadas, perfeccionadas, incluso refutadas. Es decir, puede llegar un momento en que una teoría científica no explique adecuadamente algunos fenómenos y tenga que ser reemplazada. ¿Eso ha existido? ¿Eso se ha dado a lo largo de la historia de la ciencia? Sí, claro. La teoría heliocéntrica, por ejemplo, reemplazó a la teoría geocéntrica, que era considerada la teoría científica verdadera, digamos, en una época, ¿no? Es decir, se creía que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Eso plantea la teoría geocéntrica. De pronto fue sustituida. O la teoría de Newton, que fue de alguna forma corregida por la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Newton creía que el espacio y el tiempo eran absolutos. ¿Qué va a plantear Einstein? Que el tiempo y el espacio son relativos, no son absolutos. Es decir, corrigió la teoría de Newton. Una teoría que era considerada pues la máxima teoría científica que existía hasta ese momento, la más importante de todos los tiempos, fue corregida. La ciencia no es infalible. Las teorías científicas no son infalibles, no son perpetuas. Cambian, pueden ser modificadas, pueden ser cambiadas, pueden ser corregidas. Pueden ser reemplazadas completamente, como la teoría geocéntrica. ¿Sí? Ahora, André me pregunta por Wittgenstein. Bueno, hay una relación con Wittgenstein, sí, luego lo vamos a ver, sobre todo con relación al tema de la inducción. ¿Ya? En problemas epistemológicos vamos a ver un poquito de eso, sobre todo relacionado con el Círculo de Viena, ¿no? Con el que tuvo relación Wittgenstein. Entonces recuerda eso, la ciencia es falible y perfectible. ¿Por qué? Porque puede fallar, porque falla muchas veces. Y porque se está perfeccionando. No ha llegado a explicarlo todo. Está constantemente creciendo, mejorando, ¿no? Encontrando nuevas teorías científicas que explican aspectos que todavía no se explicaban hasta hace unos años, ¿sí? Bien, ahora, ¿la ciencia busca resultados medibles? Sí, ¿no? Es decir, tiene que haber forma de mostrar que los resultados son correctos. Y para ello, pues, usa la estadística, la matemática, etcétera, ¿no? Estos se dan a través de pruebas y análisis, ¿no? Y se basa en hechos. Es cierto, se basa en hechos, no en opiniones ni creencias o en la fe. Es decir, debe dejarse de lado la fe, las creencias, ¿no? Las opiniones personales, ¿no? Los gustos, las preferencias personales, subjetivas, sí. Debe basarse en hechos, es decir, en cosas que se puedan de alguna forma demostrar, ¿no? En hechos concretos que se puedan medir, cuantificar, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ojo, que todas las teorías científicas estén, digamos, demostradas ya fehacientemente, que hayan pruebas empíricas para todo. No. Ojo, porque hay muchas partes de las teorías científicas que son hipotéticas. Es decir, dentro de una teoría científica hay
digamos, una teoría científica está compuesta por leyes científicas, es decir, por leyes irrefutables que ya han sido demostradas, que ya tienen sustento empírico y todo, pero también una teoría científica tiene partes de hipótesis, es decir, también está compuesta por hipótesis que aún no han sido confirmadas por la experiencia, ¿sí? Pero que pueden ser confirmadas, sí. Es decir, que se podrían poner a prueba, sí. Eso sí. Por eso dice, fíjate, los conocimientos de la ciencia se pueden verificar, validar o refutar. Ojo, para que una teoría científica sea considerada como tal, tú debes ser capaz de verificar lo que plantea esta teoría, perdón, es decir, de encontrar sustento, de encontrar casos que apoyen esa teoría, o de refutarla también. Es decir, una teoría científica también debe ser capaz de aceptar la crítica, aceptar que puede fallar, porque si no acepta que puede fallar, entonces ya no es científica, ya es fe, es creencia. Y eso es lo que vamos a ver en un rato, ¿ya? En un rato Liz, vamos a ver ese tema. Sí, dime. con respecto a ese punto, ¿se podría mencionar ahí a Popper con su racionalismo crítico? Efectivamente, justo eso lo vamos a ver en un momento. A eso me refería, ¿no? Cuando se dice que no solamente se debe poder verificar, sino que también una teoría científica, para ser considerada como tal, debe aceptar la crítica de Popper. El racionalismo crítico de Popper dice efectivamente eso. Si tú planteas algo que no puede ser refutado por ningún medio, entonces eso no es científico, pues, ¿no? Sería ya como la religión. Si la religión no puedes refutarla, es religión, pues precisamente por eso. Pero una teoría científica debe aceptar la posibilidad de que esté en el error. Es decir, debe aceptar que podría estar equivocada. Porque a lo largo de la historia de la ciencia se ha demostrado que muchas teorías científicas han estado equivocadas o han tenido algún elemento de error, como por ejemplo la teoría de la mecánica de Newton, ¿no? ¿Sí? Sí, Ese mil es el gracias. tema. Sí, en un momento vamos a profundizar en este tema de Popper, ¿ya? Querían que retrocediera. Vamos a ver, rapidito. Este, perdón. Ya, ahí. Ya. Entonces, sí pueden tomarle una foto o algo. Ya. Vamos a, ahora sí, el método científico. Ya, fíjense. El método científico son una serie de pasos o reglas que debemos seguir para realizar una investigación científica. ¿Ya? Son los pasos o reglas que debemos seguir para realizar la investigación científica. El método, tú sabes que en griego significa camino, ¿no? Entonces, es la serie de pasos que debemos seguir, el camino que debemos seguir para realizar una investigación. ¿Cuáles son estos pasos? En primer lugar, el problema. Ojo, normalmente yo sé que en el colegio nos enseñan la observación, ¿no? El primer paso del método científico es la observación. Bueno, esto es cierto, hasta cierto punto, ¿no? No es tan así. Lo que pasa es que no es que tú vayas por el mundo observando, a ver, voy a observar esta, no sé, esta pelota, a ver qué teoría científica se me ocurre. No, en la realidad no se da así. Los científicos no es que estén observando el cielo, ¿no? O sea, sin ninguna idea en su cabeza, porque si fuera así, pues que todo comienza por la observación, los animales también podrían hacer pues, ciencia, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces, en realidad, la observación pura, la observación en sí misma, no te da nada. El primer paso realmente es el problema. Es decir, imagínate que tú eres un científico, imagínate que eres un físico, ¿ya? Actualmente hay muchísimos problemas en el ámbito de la física que no se pueden solucionar, ¿no? Que son incógnitas, que son grandes preguntas, grandes problemas. Ese precisamente es el primer paso. Tú formas parte, imagínate, de una comunidad científica. Eres un físico, eres parte de la comunidad de los físicos. Tú comienzas a estudiar física y te das cuenta de que hay un montón de problemas que todavía no se solucionan, un montón de preguntas que no hay forma de responder. Y eso es lo que te atrae. Eso es lo que capta tu atención. Este problema. ¿Cómo lo resuelvo? Ese es el primer paso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo resuelvo este problema?
Ahora, evidentemente el problema ha surgido de una observación, es cierto. Es decir, hay algo que no cuadra, algo que no encaja, algo que no se corresponde pues con lo que nosotros conocemos, ¿no? Algo extraño, ¿sí? Y por eso es que se plantea el problema. Ahora, vamos a poner un caso, ¿ya? Este es un caso bastante conocido en el ámbito de la epistemología y de la ciencia. Es el caso de Ignaz Semmelweis, que es era un médico en el siglo XIX en Viena, en Austria, ¿no? Lo que actualmente es Austria. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado de ese caso, ¿no? Pero yo les recomiendo que si pueden lo revisen, ¿no? Debe estar en internet, ¿no? Es bastante conocido. Pero es un caso muy interesante porque refleja muy bien los pasos que sigue el método científico. Ignaz Semmelweis era un médico, ya dijimos, del siglo XIX, que trabajaba en un hospital en Viena, en Austria, ¿no? En el hospital, en el área maternal, ¿no? Del hospital de Viena. Y atendía a mujeres que iban a dar a luz, es decir, a madres, ¿no? A mujeres embarazadas que estaban dando a luz. Y él se dio cuenta, se percató de un hecho, de algo curioso, algo extraño, ¿ya? Se dio cuenta de que, bueno, en primer lugar en este hospital habían como dos secciones, ¿ya? Uno que era la clínica 1 y clínica 2, digamos, dentro del mismo hospital, clínica 1 y clínica 2. En la clínica 1 trabajaban solamente médicos y estudiantes de medicina. Solamente médicos y estudiantes de medicina ayudaban a las mujeres a dar a luz, es decir, atendían a las parturientas, ¿ya? Y en la clínica 2 trabajaban las comadronas, ¿sí? Mujeres que ayudaban, que ya tenían experiencia ayudando a dar a luz a otras mujeres. Como no se daban abasto los médicos, se habían dividido así. Clínica 1, médicos, estudiantes de medicina, clínica 2, solamente comadronas. Pero lo que fue curioso, fue raro, el problema, era que en la clínica 1 morían más mujeres que en la clínica 2. Es decir, en la clínica donde atendían médicos y estudiantes de medicina morían más mujeres después de dar a luz que en la clínica donde atendían comadronas. Entonces Semmelweis se percató de eso, que es algo extraño, pues es un fenómeno, un problema, ¿no? ¿Cómo así en la clínica donde atienden los médicos y los estudiantes fallecen más que en la otra? Si se supone que ellos tienen más conocimientos, más experiencia, ¿por qué? No entendían, nadie entendía por qué, ¿no? Más o menos ponte que la cantidad de muertes en la clínica 1, en la clínica donde atendían los médicos, era de 15%, y en la otra era de 4%. En la clínica donde atendían las comadronas era 4%. ¿Por qué tanta diferencia? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Ese es el primer paso. Ahora, Semmelweis comenzó a analizar un montón de posibles variables, ¿no? Un montón de cosas que podían ser las que ocasionaran esta diferencia. Y no encontraba nada. No encontraba nada. Hasta que un día, un amigo suyo, un médico, un colega, fallece. Ahora, fallece cuando él no estaba todavía, o ya, mejor dicho, se había ido de vacaciones, no estaba en el hospital. Pero cuando regresa, analiza el cadáver del médico que había fallecido y le cuentan, los que hicieron la autopsia del cadáver, le cuentan que habían encontrado signos en el cuerpo muy parecidos a los signos que tenían las mujeres cuando morían. Es decir, tenían señales, síntomas muy parecidos a los de las mujeres que habían fallecido con la fiebre puerperal. Es decir, las mujeres antes de fallecer tenían una fiebre que se creía que estaba asociada con el nacimiento, ¿no? Es decir, el trabajo de parto, todo eso llevaba a que ellas tuvieran una fiebre, ¿no? Y por eso morían al final. Bueno, la cuestión es que lo extraño es que este médico que había fallecido con los mismos síntomas y tenía en el cuerpo los mismos signos que tenían las mujeres que habían fallecido después de dar a luz. Entonces Semmelweis se pregunta, ¿pero por qué, no? ¿Por qué es parecido? Y cuando revisó bien el cadáver se dio cuenta de que el médico tenía un corte en uno de sus dedos, un corte, un tajo.
y que esa parte estaba como necrosada, ¿no? Así medio ennegrecida. Y le preguntó a los médicos y le dijeron que sí, que habían visto eso también y que probablemente tenía alguna relación con la muerte, ¿no? Entonces Semmelweis se puso a pensar y a pensar qué podía haber ocurrido, ¿no? ¿Por qué había fallecido con la misma fiebre o aparentemente con lo mismo que habían fallecido las otras mujeres cuando daban a luz? Y él era un hombre y no había dado a luz, evidentemente, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? Entonces, después de reflexionar muchas veces, encontró una relación y dijo, a ver, él ha fallecido igual que ellas, con los mismos síntomas, y tiene un tajo, un corte. ¿Y no será que por ahí le ha entrado algo? Y preguntó y le dijeron que antes de que le diera la fiebre y todo esto, él había hecho una autopsia, es decir, había estado diseccionando un cadáver y que probablemente en la disección del cadáver es que él se había cortado, ¿no? Ahora se puso a pensar, ¿y los estudiantes y los médicos antes de atender a las mujeres normalmente dónde están? Normalmente están en la sala de disecciones. Normalmente están en clases de anatomía diseccionando cadáveres o haciendo autopsias a cadáveres y luego van a atender a las mujeres. ¿No será que hay como una especie de veneno cadavérico, es decir, una sustancia cadavérica, ¿no? Es decir, en el cadáver hay una sustancia envenenada, así ya medio putrefacta que entra a la sangre, ¿no? Que le ha entrado a la sangre a este médico cuando se ha cortado y que ellos, los médicos y los estudiantes de medicina, sin darse cuenta, llevan a las mujeres al momento de atenderlas para dar a luz, al momento de ayudarlas a sacar al bebé, les están introduciendo sin darse cuenta esa materia y por eso de ahí ellas tienen la fiebre y mueren. Porque qué casualidad que en la clínica donde tienen las comadronas no hay una tasa de mortalidad tan alta. Entonces, ¿qué dijo? Fíjate, ya, esta es mi hipótesis. Es decir, la posible respuesta a este problema, la posible solución, ojo, es posible solución, porque todavía no se ha corroborado. La posible solución, la posible respuesta a este problema es que los médicos transfieren sin darse cuenta esta materia cadavérica, esta sustancia corrompida, venenosa en el cuerpo de las pacientes. Y eso produce la fiebre. Muy bien. Ahora, tengo que confirmarlo, contrastarlo. ¿Cómo hago? Tengo que demostrar mi hipótesis, ver si mi hipótesis es correcta o no. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a recomendar a todos, médicos y estudiantes, que no solamente se laven las manos con agua y jabón, porque hasta ese momento algunos se lavaban, otros ni se lavaban, ¿ya? Pero él va a decir, quizás no es suficiente con el agua y con el jabón. Hay que usar algo más fuerte, ¿no? Y él crea una solución química para que todos se laven, si es que han estado antes en la morgue, ¿no? O en clases de anatomía o manipulando cadáveres, que todos se laven con esa solución durante unos minutos antes de atender a las parturientas. Hizo eso, les pidió a todos que hicieran esa prueba, ¿no? Que se lavaran y todo, y día a día fueron bajando las muertes. Fíjate, ¿eh? Este fue el experimento, esta es la contrastación, el experimento. Vamos a poner a prueba mi hipótesis, vamos a contrastar, vamos a ver si es cierto o no. Hago un experimento. Todos se lavan las manos con esta solución, con este compuesto químico. Y conforme pasaron los días, se redujo la cantidad de muertes. Se redujo la tasa de muertes. Hasta que llegó un momento en que la tasa era más baja que en la otra clínica donde atendían las comadronas. Por lo tanto, fíjate, se contrasta y se va haciendo una recopilación de los datos. Es decir, por ejemplo, de la semana 1 se bajó del 15% al 10%, en la semana 2 del 10 al 7%, en la semana 3 del 7 al 5%, en la semana 4 del 5 al 3% y así. Se recopila todo eso, se recopilan todos los datos para analizarlos y efectivamente comprobar, ¿no? Que ese era el problema.
Entonces, se hace el experimento, la contrastación es el experimento en sí mismo, y el análisis de datos es todos los datos que tú tienes de ese experimento, todos los datos que vas recogiendo del experimento. Y el análisis de datos es el último paso. Ahí ya puedes ver claramente si es que tu hipótesis tenía fundamento o no. Si es que tu hipótesis ha resuelto el problema. Si ha resuelto el problema, entonces ya no es una mera hipótesis. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya no es una mera hipótesis, ahora es una ley científica. Entonces, de esa manera, Semmelweis logró resolver el problema, ¿no? El problema que no se entendía, ¿no? La pregunta que no se podían responder, ¿no? A ver, Diego me pregunta, pero entonces solo en filosofía se aplica que se comienza con el problema, porque no. Sí, lo que pasa es que no es que solo sea en filosofía, sino que como les estaba diciendo, la observación, por decirlo así, ya está implícita en el problema. Porque no es que tú vas observando la realidad como si fueras, pues, como ya les dije, un animalito, ¿no? Un animalito también observa la realidad, ¿no? Pero el inicio verdadero del método científico es el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema que vas a resolver? Ese es el inicio verdadero. En el problema ya está de alguna forma implícito que había una observación, ¿sí? Porque tienes que haber observado algo, ¿no? Evidentemente. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es el problema. Ahora, claro, alguien te podría decir, este método, estos pasos que estamos viendo ahorita, tienen, por decirlo así, una influencia de una, digamos, de una corriente epistemológica, que es la de Popper. Popper efectivamente decía, bueno, el inicio del método científico no puede ser la observación de casos particulares, porque la observación de casos particulares nunca nos va a dar un conocimiento 100% seguro. Eso lo vamos a explicar en un instante, ¿sí? No nos puede dar un conocimiento seguro, pero lo que hacen verdaderamente los científicos, si tú analizas la historia de la ciencia, es que todos los grandes descubrimientos científicos han partido de la formulación de una hipótesis para resolver un problema. Es decir, lo primero es el problema. Y gracias al problema es que se da una hipótesis. Las hipótesis no pueden surgir de la observación, porque no es que tú observas, no sé, pues una mesa y de ahí te surge una hipótesis. No, las hipótesis son intentos de solución, probables respuestas. ¿Y por qué hay una respuesta? ¿A qué? A un problema. El problema es el verdadero primer paso, diría Popper. Entonces, si quieres, para que lo entiendas mejor, estamos asumiendo una perspectiva popperiana, si quieres verlo así, ¿no? Una perspectiva, la perspectiva de Popper de la ciencia, ¿no? Y por eso es que comenzamos con el planteamiento del problema. ¿Ya? Que hay una observación, repito, sí hay una observación, pero esa observación ya está implícita en el planteamiento del problema, porque si no, no podría haber problema, pues, ¿no? O sea, tiene que haber una observación de algo extraño, algo raro, pero esa observación por sí misma, en sí misma, no es relevante. Lo relevante es que detectes un problema para que puedas buscar una solución, ¿sí? Es decir, en otras palabras, lo que hace que la ciencia avance es la búsqueda de respuestas frente a problemas. Si no hay problemas, no hay soluciones. Y si no hay soluciones, no hay ciencia. ¿Se entiende? Es decir, la ciencia se basa, o su avance, el avance de la ciencia, el progreso de la ciencia, se da gracias a que los científicos logran responder preguntas que antes no tenían solución. ¿Sí? Por eso es que el primer problema, desde esa perspectiva, es el problema. No, el primer paso, perdón, es el problema. No es la observación en sí misma, Miss, desnuda. ¿podría poner el nombre del científico ahí? En el chat, Ah, ya. A ver, un ratito. ¿Dónde está? Acá. Y gracias por la explicación. Ya. A ver. Creo que lo voy a... Está, ya. Sí, sí. Él era un médico austriaco, ¿ya? Bueno,
el caso es un poco triste, ¿no? Porque al final Semmelweis demostró que había una influencia de la materia cadavérica. Lo que pasa es que en ese momento, ojo, no se sabía, no había una teoría de los gérmenes, ¿no? Esa materia cadavérica que provocaba la fiebre y la muerte, en realidad eran los gérmenes, pero no había una teoría de los gérmenes en esa época. Tú sabes que la teoría de los gérmenes aparece con Pasteur, ¿no? Con Louis Pasteur. Gracias a Pasteur es que se demuestra que habían gérmenes que provocaban infecciones. Pero en la época de Semmelweis todavía eso no se había desarrollado. Él intuyó que debía haber algo, ¿no? Por eso le llamaba veneno cadavérico, ¿no? Porque creía que era una sustancia así líquida que se transmitía. Pero igual tenía razón, ¿no? Porque efectivamente había algo ahí que era lo que provocaba la fiebre y la muerte, ¿no? Pero no se tenía todavía la idea de infección en sentido estricto, porque no se había desarrollado la teoría de los gérmenes, ¿no? Que se desarrolla luego con Pasteur. Bien, a ver, ya. Entonces, para acabar, vamos a ver los dos problemas epistemológicos. Acá lo voy a poner en un ratito. Dos problemas epistemológicos fundamentales, ¿ya? Pero antes de entrar en este tema, les he puesto esta imagen para que puedan entender mejor, ¿no? Porque cuando es muy teórico, a veces uno se pierde y no entiende muy bien a qué uno se está refiriendo, ¿no? Fíjate, a fines del siglo XVII, los ingleses que llegaron a Australia, ¿no? A colonizar Australia, lo que actualmente es Australia, descubrieron que existían cisnes negros. ¿Por qué descubrieron que existían cisnes negros? Porque hasta esa época los europeos nunca habían visto cisnes negros. Fueron tan extraños para los ingleses, fue tan raro ver cisnes negros que se llevaron algunos cisnes negros, se llevaron algunos ejemplares en los barcos hasta Europa, como una novedad. En aquella época, todos los europeos creían que solamente existían cisnes blancos. Es decir, creían que todos los cisnes eran blancos, porque siempre habían visto cisnes blancos. En Europa no existían cisnes negros, solo existían cisnes blancos. ¿Sí? Muy bien, fíjate, ¿ah? A ver, los que ya han llevado por ahí filosofía se habrán dado cuenta. ¿Por qué he puesto esta imagen y por qué les he explicado esto chiquito, ¿no? Que es parte de la historia. A ver, los europeos creían que todos los cisnes eran blancos. ¿Por qué? A ver, chicos, ¿por qué los europeos creían que todos los cisnes eran blancos? Era lo que estaba acostumbrados a ver. Claro, porque eran lo único que habían visto, ¿sí o no? O sea, toda su vida habían visto cisnes blancos, no habían cisnes verdes, rojos, amarillos, negros, no. Todos los cisnes que ellos veían eran blancos, nada más. Ahora, ¿eso qué te lleva a pensar? A ver, que nosotros sacamos conclusiones generales a partir de qué? De nuestras observaciones particulares, ¿cierto? Muy bien, Camila, claro. Nosotros sacamos conclusiones a partir de lo que percibimos, ¿sí? Y muchos dirían, pero está bien, pues. Claro, o sea, yo tengo que sacar una conclusión a partir de lo que percibo. Perfecto, ¿sí? Yo puedo sacar una conclusión a partir de lo que percibo. Pero, ¿cuál había sido su error? A ver, si alguien me dice, ¿cuál fue el error de estos europeos? El error de ellos fue decir que, ¿qué cosa? A ver, ¿quién se da cuenta? El generalizar o Muy el bien, o lo claro, totalizador que lo hacían. perfecto, Leslie, muy bien, claro. Totalizar, generalizar, ¿no? Y es algo muy humano. Si se dan cuenta, incluso eso está como parte de también las falacias. Cuando veamos falacias se van a dar cuenta, ¿no? Eso es una falacia. Es como decir, no sé, pues yo conozco 5 chicos que viven en tal distrito y todos son vagos. Por lo tanto, todos los de ese distrito son vagos. Habrás escuchado ese tipo de opiniones, me imagino, alguna vez, ¿no? Es algo muy humano, es algo muy común. Sacamos conclusiones totalizadoras, generalizamos a partir de 2, 3, 4, 5, 10 casos que hemos visto, ¿cierto? Es más, Popper, porque Popper es el que va a usar precisamente este caso histórico,
para refutar la inducción, ¿sí? Va a decir, aunque tú veas 1000 casos, el hecho de que veas 1000 significa que todos los casos son iguales. No. Claro, digo, son como prejuicios, claro, tiene relación, ¿no? Digamos, en nuestra vida cotidiana con cuestiones más comunes, ¿sí? Tiene que ver un poco con los prejuicios, ¿cierto? Generalizamos muchas veces, ¿no? Pero fíjense que esos que llamamos prejuicios en nuestra vida cotidiana también se puede dar en el ámbito de la ciencia. Actualmente ya no tanto, pero por mucho tiempo se daba. Es decir, los científicos sacaban conclusiones totalizadoras, ¿no? Generalizaban a partir de casos particulares. Por ejemplo, en Europa, en esa época, ¿no? Los científicos decían que todos los cisnes eran blancos. Era una verdad científica. ¿Hasta qué? Hasta que estos ingleses que colonizaron Australia llevaron cisnes negros a Europa para mostrar que habían cisnes negros también. Y todos dijeron, ¿pero qué? ¿No todos los cisnes eran blancos? No, pues acá, mira, hay cisnes negros. Pero yo toda mi vida vi cisnes blancos, y mi mamá también toda su vida vio, y mi abuelita, y mi bisabuelita, y toda mi generación vio cisnes blancos, sí, pero también hay cisnes negros. ¿Te das cuenta? Entonces, esta anécdota, entre comillas, ¿no? Este hecho, le sirve a Popper precisamente para refutar o para criticar la inducción. ¿Qué es la inducción? Esto que habían hecho los europeos. Como yo siempre he visto cisnes blancos, he visto toda mi vida, he visto, no sé, pues en total 100 cisnes blancos y todos los cisnes eran blancos, saqué la conclusión de que todos los cisnes siempre son blancos. Esa es la inducción, partir de casos particulares para sacar una conclusión general, generalizar, totalizar y plantearlo como una verdad, porque decir todos los cisnes son blancos es como plantear una verdad absoluta. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, vamos a comenzar por ese problema, que es el segundo, el de abajo, el problema de la inducción. El problema consiste en que no se puede afirmar un universal a partir de los datos particulares que nos ofrece la experiencia. Eso es lo que dice Popper. No se puede decir que algo es verdadero de manera completa, absoluta, total, solo porque he visto 10, 20, 100, 1000 casos que apoyan esto. Por miles de cisnes blancos que veamos, nunca podremos afirmar todos los cisnes son blancos. No podemos afirmarlo. Ese es el problema de la inducción. En otras palabras, la inducción, este proceso de ir de lo particular a lo general, no es fiable, no nos da verdades absolutas. Nos da probabilidades, sí, ojo, probabilidades sí, pero no una seguridad. Es decir, no podemos afirmar todos los cisnes son blancos. ¿Podríamos decir probablemente todos los cisnes son blancos? Sí. Quizás todos los cisnes son blancos, sí. La mayoría de cisnes son blancos, sí. Pero todos los cisnes son blancos, no. ¿Se entendió? Fácil, simple, ¿sí o no, chicos? Entonces, ¿qué es lo que propone Popper? Popper va a decir, no podemos basarnos en lo particular para afirmar lo general. ¿Sí? Pero, es decir, la ciencia no puede apoyarse en casos particulares para afirmar de manera absoluta algo. Aunque muchas veces nosotros pensamos que la ciencia trabaja así. La ciencia ha trabajado así por mucho tiempo, sí, pero ¿es una manera correcta, es un método adecuado para la ciencia? ¿Qué va a decir Popper? No, pues ahí está demostrado que no podemos sacar conclusiones absolutas a partir de casos particulares. No se puede, no es un método científico, ¿sí? Para él, ¿cuál es un método más adecuado para la ciencia? El opuesto, es decir, la deducción. Es decir, plantear una posible respuesta general y luego recién ir a la experiencia, ¿sí? Y observar a ver si los hechos particulares apoyan mi hipótesis o no. Pero siempre, ojo, abierto a la posibilidad de que yo esté equivocado. ¿Sí? Entonces,
Esto tiene relación con el primer problema, el problema de la demarcación. Fíjate, el problema de la demarcación. El problema de la demarcación, que es un problema epistemológico, es bien sencillo. ¿Cómo podemos saber distinguir entre ciencia y pseudociencia? Por ejemplo, ¿por qué decimos que la astronomía es una ciencia y decimos que la astrología es una pseudociencia? ¿Qué es lo que nos permite diferenciar una de otra? ¿Método científico? Claro, tiene que ver mucho el método científico, ¿sí? Pero también otra cosa, fíjate. ¿Los El problema, límites o el criterio de demarcación? claro, el criterio de demarcación, el problema de la demarcación es cómo establecemos los límites o cómo podemos distinguir, qué es lo que nos permite distinguir entre ciencia y pseudociencia, entre astronomía y astrología, entre química, ¿no? y alquimia, por ejemplo. La alquimia por mucho tiempo era considerada casi una ciencia y después ya con el desarrollo de la química, ¿no? se descartó como ciencia. Y así, ¿no? Incluso, por ejemplo, muchas teorías científicas o que son consideradas científicas por unos y no por otros. Por ejemplo, el psicoanálisis para Popper no es una ciencia. Para él era una pseudociencia. ¿Por qué? Y acá está el meollo del asunto. Porque para Popper, fíjate, con el problema de la inducción ya llegamos a una conclusión importante. Por muchos casos que apoyen tu teoría, ¿significa que tu teoría es verdadera? ¿Sí o no? Si yo tengo un montón de casos que apoyan mi teoría, ¿eso significa que mi teoría científica es verdadera? No. No, muy bien, no. Por lo tanto, y eso ha pasado a lo largo de la historia, teorías científicas que tenían un montón de apoyo en la realidad, en casos particulares, y no eran verdaderas porque finalmente fueron refutadas. Por lo tanto, ¿qué va a decir Popper? Lo que va a decir él es, una teoría, para que sea científica, tiene que admitir que puede ser refutada. Si te dicen, no, mi teoría no puede ser refutada porque se apoya en un montón de casos de la realidad, por lo tanto es verdadera, entonces esa teoría no es científica. ¿Por qué? Repito, porque a lo largo de la historia de la ciencia, lo que se ha demostrado es que todas las teorías científicas, repito, todas han sido refutadas o por lo menos corregidas o reformuladas. Todas. No hay una sola teoría científica que haya quedado indemne, que haya quedado tal cual se formuló desde un inicio. Todas han sido modificadas, corregidas o incluso reemplazadas, refutadas completamente. ¿Y por qué dice esto Popper? Porque él critica a quiénes, al Círculo de Viena. El Círculo de Viena era un círculo de intelectuales, científicos, filósofos, matemáticos, ojo, no solamente filósofos, científicos, matemáticos, filósofos, que planteaba que el método correcto de la ciencia era la inducción, lo que vimos al inicio. Es decir, ellos decían, para que una teoría sea científica, tiene que estar apoyada por varios hechos particulares, hechos observacionales, es decir, hechos que yo puedo observar en la realidad. Si una teoría científica tiene apoyo en varios hechos particulares, entonces mi hipótesis ha sido corroborada y por lo tanto mi teoría científica es verdadera. Ojo con esta palabra, verdadera. ¿Qué va a decir Popper? No hay verdad en ciencia. Ninguna teoría científica es verdadera. ¿Por qué? Porque toda teoría científica puede ser reemplazada, refutada o por lo menos corregida. Y eso se demuestra con esto que ya vimos hace un momento, con el problema de la inducción. No puedo generalizar a partir de casos particulares. Por lo tanto, en vez de tratar de verificar una teoría, es decir, en vez de tratar de encontrar más cisnes blancos que apoyen mi teoría, esto es estoy haciendo una comparación, ¿no? Es decir, si mi teoría es que todos los cisnes son blancos, en vez de buscar más cisnes blancos que apoyen mi teoría, porque jamás voy a poder decir que mi teoría de que todos los cisnes son blancos es verdadera, por más cisnes blancos que vea. Jamás, porque siempre puede haber un cisne que yo no vea, que refute mi teoría. Por lo tanto, el verificacionismo no sirve para la ciencia, porque jamás se puede verificar una teoría, es decir, jamás una teoría va a ser verdadera, 100%. Porque si tú dices que una teoría es verdadera, es porque no puede ser ya modificada o mejorada.
Y la ciencia siempre está mejorando, siempre está cambiando. Y muchas teorías científicas están siendo corregidas o incluso eliminadas. Por lo tanto, el verificacionismo no es la solución. ¿Cuál es la solución? La falsación. ¿Qué quiere decir eso? Si una teoría científica admite que puede estar equivocada, es decir, que podemos encontrar un caso que vaya en contra de esa teoría, es decir, que podemos encontrar un cisne negro, ¿sí? Si mi teoría admite que es posible encontrar un cisne negro, entonces mi teoría sí es científica. Pero entonces yo no digo todos los cisnes son negros, o perdón, blancos, ¿ya? Yo no digo todos los cisnes son blancos, sino que en todo caso puedo afirmar que es probable que todos los cisnes sean blancos. El hecho de que yo no encuentre un cisne negro no significa que mi teoría es verdadera, sino que es provisional, digamos, es corroborada provisionalmente. Si, digamos, yo digo, todos los cisnes son blancos y solamente encuentro cisnes blancos, repito, Popper no diría tu teoría es verdadera, diría tu teoría ha quedado confirmada provisionalmente. Pero tú no te cierras a la posibilidad de que aparezca un cisne de otro color que refute tu teoría. Si tú te cierras a esa posibilidad, entonces tu teoría no es científica. Eso pasa, por ejemplo, con el psicoanálisis, dice Popper. El psicoanálisis hace que todos los casos puedan ser resueltos con su teoría. Es decir, incluso manipula los casos para que calcen con su teoría. Eso no es científico. El científico no manipula la realidad para que calce con la teoría, sino que el verdadero científico, por ejemplo, un psicoanalista honesto, diría Popper, tendría que decir, bueno, este caso, mi teoría psicoanalítica no lo puede resolver. No hay forma de resolverlo, no hay parámetros dentro del psicoanálisis para resolver este caso. Entonces, el psicoanálisis sería científico, pero lamentablemente lo que vemos, dice Popper, es que el psicoanálisis nunca admite que hay un caso que no pueda explicar o resolver. Por lo tanto, tenemos que sospechar que es pseudociencia, porque solo la pseudociencia se presenta como una verdad absoluta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ah, Diego me pregunta, si ninguna teoría es verdadera, ¿por qué las aceptamos? Porque no tenemos un verdadero conocimiento de lo que es la ciencia, ¿no? Si ninguna teoría científica es verdadera, ¿por qué las aceptamos como si fueran verdaderas? Porque no sabemos realmente cómo funciona la ciencia. Porque si supiéramos cómo funciona realmente la ciencia, nos daríamos cuenta de que no funciona así, ¿sí? De que no hay teorías científicas verdaderas en este sentido absoluto que normalmente la gente piensa, ¿no? Que es el que normalmente nosotros escuchamos, ¿no? Dime, Leslie. Miss, entonces, en conclusión, ciencia sería aquello que se puede falsar y pseudociencia aquello que no acepta una falsación, ¿verdad? Perfecto, esa es la conclusión. Si tú admites que tu teoría puede ser falsada, es decir, que puede aparecer un hecho, un caso, un ejemplo que refute, que false, que contradiga tu teoría, entonces tu teoría es científica. ¿Se entiende? Si tu teoría admite la falsación, la refutación, entonces es científica. Si no admite la falsación, es decir, si lo plantea como si fuera la verdad absoluta, eso es pseudociencia. Sería una teoría pseudocientífica, que aparenta ser científica, pero que en realidad no lo es. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, con eso acabamos el tema de hoy. Les dejo las claves. ¿Sí? Y para terminar, solamente algo más, ¿no? Con respecto a Popper, lo mismo que dice sobre el psicoanálisis, curiosamente lo dice sobre el marxismo, porque el marxismo se presentaba como científico, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado, incluso hace muchos años en las universidades se enseñaba materialismo dialéctico, materialismo histórico como si fuera una ciencia, ¿sí? En todas las carreras llevaban materialismo, como si fuera una ciencia, ¿sí? ¿Y Popper qué va a decir? No es ciencia. ¿Por qué? Porque el marxismo, igual que el psicoanálisis, ¿no? Plantea una serie de formas para que los hechos calcen con lo que ellos piensan, con su teoría filosófica. Y cuando no calza, le dan miles de vueltas para explicar por qué no calza, ¿no? Pero al final
igual puede ser explicado. Eso no es científico. ¿Te das cuenta? Es decir, no admiten que su teoría puede estar errada o que puede no explicar un hecho de la realidad. Por lo tanto, el marxismo no es, igual que el psicoanálisis, no es científico, es pseudocientífico. Bien, chicos, entonces lo dejamos ahí, ¿sí? Y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, cuídense, no se expongan. Cuiden a su familia. Chao, chicos, cuídense. Gracias, Miss. Buenas tardes. Chao, Leslie, cuídate mucho.